¿Alguna vez tuviste la sensación de que el mundo cambió por un instante? Que algo que debería estar ahí, ya no está. O peor aún, que algo nuevo apareció, pero no sabes de dónde. Muchos lo llaman desorientación, fallas en la memoria, estrés. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si en realidad viste lo que nadie más debía ver? Hay personas que aseguran haber cruzado al otro lado. No al otro barrio, ni al más allá. Sino a otro plano. A otra realidad que convive con la nuestra, oculta, entre los espacios vacíos del tiempo y la lógica. Y hoy, te contaré el caso más desconcertante que me ha tocado escuchar. Un suscriptor nos mandó su historia, una historia que comienza con algo tan común como tomar un taxi. Pero que terminó con una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué haces cuando vuelves de un lugar al que nunca fuiste y nadie cree que estuviste allí? Esto que voy a contar no es una leyenda urbana, ni algo que alguien me dijo. Es algo que viví, algo que sentí, y que todavía me cuesta explicar. Fue un domingo, uno aparentemente normal. Mi prima Lucía acababa de llegar del extranjero y nos reunimos en el distrito de San Benito, en la capital. Comimos algo ligero, unos dulces típicos que compramos en una feria local. Eran como las 2 de la tarde. Como no teníamos mucho dinero, decidimos caminar un poco hasta un banco para sacar efectivo. Todo parecía normal. El sol brillaba fuerte, el cielo estaba limpio. Cruzamos la avenida principal y buscamos un taxi para ir al centro. En domingo, conseguir uno no es tan fácil, pero de pronto apareció uno amarillo, viejo, de esos que ya casi no se ven. El conductor era un hombre alto, de piel muy clara y delgado. No dijo ni una palabra. Solo asintió cuando le dijimos el destino y empezó a manejar. Fue cuando tomamos una curva que todo cambió. Lucía fue la primera en notarlo. Me dijo en voz baja. ¿Has visto los edificios? Levanté la vista y ahí estaban. Edificios plateados. Altísimos. Sin ventanas normales. Sin gente. Sin ruido. Un silencio total, como si el mundo entero hubiese dejado de respirar. El taxi flotaba. No avanzaba, deslizaba. El motor no rugía. Nada vibraba. Parecía que nos movíamos por un sueño. Traté de ubicarme, de reconocer alguna calle, algún poste, pero todo parecía demasiado limpio. Demasiado irreal. Y entonces, como si algo quisiera despertarnos, el bebé de Lucía, que dormía profundamente, estalló en llanto. Fue ahí cuando el conductor se giró y, sin mirarnos a los ojos, murmuró. Ya llegamos. Abrí la puerta confundido. Afuera no había ruido, ni gente, ni siquiera el sol brillaba igual. Y lo más extraño. El conductor ya no era el mismo. Era más bajo, más ancho, con una figura borrosa, como si estuviera envuelto en una luz metálica. No pude verle el rostro. Me dio miedo. Busqué dinero para pagarle. Le ofrecí un billete, pero dijo con voz extraña, no tengo sencillo. Me giré apenas para buscar cambio, y cuando volví a mirar. El taxi había desaparecido. Él también. Estábamos parados en la acera opuesta. Sin recordar haber cruzado. Como si algo nos hubiese desplazado sin movernos. Nadie notó nada. Nadie nos miraba. Pero al ver el reloj, algo me congeló la sangre. Habíamos tomado el taxi a las 2 de la tarde. Lo que sentimos duró unos 5 minutos. Pero el reloj marcaba las 3:15 de la tarde. Más de una hora, desaparecida. Desde ese día, Lucía y yo no hablamos mucho del tema. Solo coincidimos en una cosa, los edificios plateados, el silencio absoluto y el conductor que cambió de forma. ¿Cruzamos a otro lugar? ¿Un fallo en el tiempo? ¿Un portal? No lo sé. Tampoco sé cómo regresamos, todo pasó muy rápido, simplemente todo volvió a la normalidad. El ruido usual de ciudad grande, los sonidos del tráfico, las personas hablando, de alguna manera fue gratificante oír y sentir todo eso, sentí inmediatamente que ese era el lugar al que pertenecía. No entendí hasta ahora qué es lo que había pasado ese día.
Solo sé que, desde ese día, no tomo taxis que aparecen de la nada. Y nunca, jamás, vuelvo a mirar edificios plateados sin recordar aquel viaje. Pasaron los días. Intenté olvidar lo que viví, aferrarme a la idea de que fue un mal sueño, una coincidencia, una confusión del momento. Pero no podía. Porque empezaron a pasar cosas. Pequeñas, al principio. El reloj de mi habitación comenzó a detenerse a las 3:14 de la tarde todos los días. No importaba si cambiaba las pilas o compraba uno nuevo, siempre se detenía a esa hora. Lucía también me llamó un día, desesperada. Me dijo que su hijo había comenzado a señalar fotos viejas de su casa y a decir cosas como: ese fue el lugar donde papá se escondió del hombre plateado. Su hijo tenía apenas 2 años. No podía recordar nada. No debía recordar nada. Una tarde, pasé por la misma avenida donde tomamos aquel taxi. Por curiosidad. Por necedad. Llámalo como quieras. Me detuve en la misma esquina, frente al puente. Todo estaba normal. Pero entonces la vi. Una figura, parada en la otra esquina. Alta, delgada, vestida con un traje gris que brillaba apenas con la luz del sol. No se movía. No hablaba. Solo me observaba. Mi piel se erizó. Quise grabarlo, sacar una foto. Pero el celular no encendía. Como esa vez. Como si algo alrededor suyo absorbiera la energía. Cerré los ojos por un segundo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. No he vuelto a ver ese taxi. Pero siento que no fue un accidente. Que ese encuentro estaba planeado. Porque hubo algo más. Algo que no le dije a Lucía, ni a nadie. Cuando el conductor, el segundo, el bajo y borroso, me miró de reojo antes de desaparecer, por un instante vi su reflejo en el espejo del auto. Y no tenía rostro. No eran rasgos deformados. Era como si su cara no existiera. Como si alguien hubiese borrado su identidad o nunca la hubiera tenido. La ciencia puede explicar muchas cosas. Fallos de percepción. Fisuras en la memoria. Estados alterados. Pero yo sé lo que vi. Lo que sentí. Y desde entonces, desde ese día. Cada vez que me subo a un taxi, verifico 2 cosas. Que haya más ruido alrededor. Que los edificios no sean plateados. Porque si lo son, si el silencio vuelve a envolverme, si siento que el tiempo se detiene. Me bajo. Sin preguntar. Sin dudar. Porque sé que hay lugares a los que uno puede entrar. Pero a veces no todos logran salir. Pasaron los meses. Lucía volvió a Venezuela. Nos escribimos menos. Como si aquel recuerdo nos pesara tanto, que mantener el contacto significara mantener viva la posibilidad de que no fue un sueño. Yo intenté seguir con mi vida. Pero una tarde, mientras limpiaba mi escritorio en la oficina, encontré algo que no recordaba haber guardado. Era un pequeño papel doblado. Antiguo, amarillento. Lo abrí, y estaba escrito con tinta corrida, como si hubiera sido mojado. Decía solo una línea, con una caligrafía temblorosa. Gracias por dejarme cruzar. Mi sangre se heló. Nadie más podía haberlo dejado ahí. Nadie tenía acceso a ese cajón. Y esa no era mi letra. Busqué en mis cosas, y mi viejo canguro negro, el mismo con el que había ido ese día, tenía algo que no le pertenecía, una moneda. No una moneda común. Era plateada, sin rostro, sin fecha, sin país. Solo un símbolo extraño grabado, como un triángulo rodeado de círculos. Nunca la había visto antes. Pero al tocarla, escuché, muy tenue, como si viniera de lejos, un sonido familiar. El llanto de un bebé. Desde entonces, duermo con las luces encendidas. Nunca más me subí a un taxi sin verificar la placa. Y aún guardo esa moneda. Porque tengo el presentimiento de que el viaje no ha terminado. Y cuando vuelva a comenzar, quiero estar listo.
Eso me pasó a mí, logré salir de ahí, pero como mencioné, quizás algunas personas no pudieron salir y eso explicaría la desaparición de personas sin previo aviso, solo se desvanecieron, eso da terror. El salir un día de casa y nunca más volver a regresar. Me pregunto, ¿cuántos lugares como ese existirán en otras partes del mundo? Lugares ocultos, escondidos entre lo cotidiano. ¿Conoces alguno?